Bienvenidos una vez más a un programa investigativo de la Fundación Protege a tus Hijos, presentado aquí por NetGracia. Les habla su servidora Sonia Fox. En el anterior programa, realizado por la directora del programa Evidencias de Telegracia, Ángela Guío, se mencionó sobre los hechos crueles que por décadas sufrieron miles de niños huérfanos en Canadá. La pesadilla de cómo niños sanos fueron asesinados a manos del Vaticano en complicidad con el gobierno estadounidense y la CIA. Infernal tratamiento que dieron monjas y sacerdotes a estos niños. Genocidio conocido como huérfanos Duplessis. Hoy estaremos ampliando esta investigación con evidencias que se han mantenido ocultas. Evidencias de primera mano, entregadas por Rod Biennow, esposo de una sobreviviente, quien ha mantenido ocultas estas evidencias por 25 años. Mencionaremos los hospitales católicos que masacraron a miles de niños huérfanos, los desgarradores testimonios que sufrieron quienes pasaron por allí. Está con nosotros Jorge Batres, corresponsal de la Fundación Protege a tus Hijos desde la ciudad de Guatemala, y Axel Culi, directora de prensa de Protege a tus Hijos. El mejor día, Axel. Bienvenida. Recién Sin Límites, Sonia, qué privilegio saludarla a usted y también a nuestra audiencia mundial en este mejor día de nuestras vidas. Hoy tenemos un programa súper impactante. Recién Sin Límites por invertir el tiempo de acompañarnos en este programa en el día de hoy. A ti gracias por acompañarnos. Bendecido Jorge, el mejor día para ti también. Bendecida Sonia, el mejor día para ti, para toda la audiencia de NetGracia y de Telegracia, y a papi, al doctor José Luis de Jesús Miranda, Dios mismo en la tierra, un gran beso. Así es. Las evidencias aterradoras que presentaremos a continuación fueron entregadas por Rod Biennow. ¿Podrías, Axel, mencionarnos quién es él? Sí, sería un privilegio, Sonia. Rod Biennow es un ciudadano de la provincia de Quebec en Canadá. Incluso él empezó una fundación exclusiva para representar a los huérfanos Duplessis. Le comento de que Rod en sí no fue una víctima, sino que se dio cuenta que su esposa, después de haber estado con ella por 25 años, mantuvo ese secreto. No le comentó nada porque, claro, eso fue una tortura y quedó tan dañada en su mente por todo lo que ella vivió, de que imagínense, estando ahí con su esposo, no le pudo comentar lo que ella sufrió hasta 25 años después de haberse casado. Entonces, al darse cuenta de lo que le aconteció a su propia esposa, él se animó para investigar estos hechos. Y lo que ha encontrado es súper impactante porque Rod Biennow tiene un don de poder escribir muy lindo y él dijo, no, esto hay que sacarlo a la luz. Él empezó a investigar, empezó a tomarle foto a las víctimas, empezó a escribir los testimonios y bueno, empezó esa fundación dedicado a representarlos a ellos y ya lleva más de 20 años haciendo esto. Lo que sí se ha dado cuenta es de que nadie le ayudaba, más de 10 años escribiendo, bueno, hizo un libro recopilando toda la evidencia y fue hasta por lo menos 10 años después que el primer reportero estuvo con él para documentar todo lo que había acontecido o parte de lo que había acontecido y fue así que el mundo empezó a darse cuenta de lo que pasó allá en las instituciones católicas de la provincia de Quebec, con más de 100,000 niños huérfanos que hoy en día son conocidos como los huérfanos Duplessis. Hay muchos documentos, Sonia, libros y eso sobre los huérfanos Duplessis. Sin embargo, lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy es de primera mano. Parte de ellos está incluido en un nuevo libro que ha escrito Rod Biennow, que ya está disponible en Amazon. El libro en sí se llama Collusion, The Dark History of the Duplessis Orphans, que en español sería pues la historia oscura de los huérfanos Duplessis. Pero ahí no está todo, porque es tanta las evidencias que no era posible de incluirlo solamente en un libro. Y lo que pasa es de que Rod Biennow es representado por un abogado muy conocido en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido el privilegio de entrevistarlo también. Él se llama el Dr. Jonathan Levy. Entonces, Dr. Levy y Rod Biennow
pues habían recibido de parte de la ONU una advertencia de que iban a tener una cita con la ONU para seguir haciendo esta investigación del caso de los huérfanos Duplessis. Sin embargo, se han dado cuenta de que le han reemplazado tanta la cita de que en sí ha sido como nuevamente una medida para tratar de callarlos, porque Rod Viennot ha recibido tantos atención en los medios de comunicación a partir de los años 2000 en adelante, que entonces han intentado de callarlos. Entonces él en estas semanas nos ha dado el visto bueno de compartir con ustedes por primera vez en español estas evidencias tan impactantes en el día de hoy. Entonces, reciba sin límites por acompañarnos, porque de verdad que lo que usted va a escuchar en el día de hoy es muy alarmante, Sonia. Así es, Axel. Tenemos muchas evidencias disponibles, pero este programa lo vamos a dedicar a nombrar los hospitales católicos responsables de este genocidio y las diferentes órdenes religiosas de monjas que llevaron a cabo estos crímenes. Empezamos con Jorge, quien nos trae detalles sobre el primer hospital, quiénes lo administraban y los delitos que allí se cometían. Adelante, Jorge. Gracias, Sonia. Lo primero que tenemos que recordar es que Canadá ha sido uno de los sitios principales y que más le han gustado a la Gran Ramera Vaticana para destruir las vidas de los niños. Tenemos que recordar que hubo un genocidio de niños nativos en donde más de 150,000 niños fueron usados en experimentos, fueron vendidos, fueron promocionados como que eran mercancías, y que personas como Kevin Annett han sido quienes han sacado a la luz estos crímenes que han sido cometidos por la Gran Ramera Vaticana, por la Iglesia, la mal llamada Iglesia Católica. Así que ahora tenemos otro crimen organizado en Canadá, y esta vez es específicamente en la provincia de Quebec. El primer hospital en nuestra lista el día de hoy es el que se llamaba el Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios, que actualmente es conocido como el Hospital para los Enfermos Mentales Luis Hipólito Lafontaine. Y lo importante es saber que estos hospitales psiquiátricos han sido administrados por las Hermanas de la Providencia, o sea que directamente hay una link que los une con la Gran Ramera Vaticana. En este hospital, los testimonios de los sobrevivientes nos dicen que había incineradores para terminar con las pruebas de todo lo que allí hacían. Pero también los huérfanos han testificado que eran víctimas de experimentos por los doctores de ese hospital. Y mira, cuando alguien moría, los huérfanos que morían, eran investigadas esas muertes única y exclusivamente por una policía propia del hospital, no por la policía oficial de Canadá, sino por una policía exclusiva de ese hospital. Y la policía, por supuesto, no llenaba reportes ni certificados sobre las muertes de esos huérfanos. Entonces tenemos que hacernos preguntas como: ¿por qué un hospital psiquiátrico tiene que tener una policía propia e interna? Entonces, ellos sellaron todas las pruebas, sellaron todos los documentos que podían probar alguna conexión con los experimentos que estaban teniendo. E inclusive, Sonia, déjame contarte que vendían los cuerpos, los cadáveres de los huérfanos a las universidades, para que los utilizaran los estudiantes de medicina y los pudieran diseccionar. Así que después de haber sido realmente, haber recibido tratamientos atroces en vida, inclusive ya muertos, los cuerpos de los huérfanos eran utilizados para ser diseccionados, Sonia. Es muy impactante esta información que nos das, Jorge, pero también sabemos que hay muchos más hospitales católicos. Vamos adelante a destapar otra institución utilizada por la Iglesia Católica para el cruel maltrato de estos inocentes. Axel, adelante con la información que tú nos tienes. Excelente, Sonia. Sí, es bueno destacar de que este crimen organizado, pues imagínense, no se trata de solamente un hospital. Estamos hablando de varios hospitales católicos, sin mencionar todos los crímenes que hoy en día conocemos que se ha cometido en instituciones del Vaticano a nivel mundial.
Hoy en día tenemos evidencias de un hospital que se llama Saint Michael Archange, que en francés, bueno, en español sería el San Miguel, el Arcángel San Miguel. Ese es el hospital allá en Quebec y fue administrado por las Hermanas de Caridad en Quebec. Esto es bueno destacar también de que, imagínense, las Hermanas de Caridad de Quebec es la misma orden de aquellas monjas que también establecieron las lavanderías de Magdalena en Canadá, en Estados Unidos y en Irlanda. Entonces usted se puede dar cuenta de que en sí esto es un gran crimen organizado, porque ellos buscan dónde agarrar cuerpecitos, dónde agarrar niños, dónde robárselos y para usarlos en experimentos humanos o para explotarlo laboralmente o venderlos en adopción. Bueno, entonces en este hospital de San Miguel, el Arcángel San Miguel, ubicado en Quebec, las Hermanas de Caridad, en este caso nos comenta Rod Viano, y también lo menciona en el libro que él escribió, que ahí hacían lobotomías con los niños, los mataban, los torturaban y cometían experimentos humanos con ellos en la ala de tratamiento psiquiátrico de ese hospital. Imagínense eso, Sonia. Impactante, Axelita. Jorge, sería muy importante para nosotros y para nuestros oyentes que nos explicaras qué significa esto de lobotomía. Sí, Sonia, realmente es un tratamiento quirúrgico, o sea que implica la invasión física del cráneo. Era una operación quirúrgica que envuelve una incisión en el lóbulo prefrontal del cerebro. O sea que realmente hay que llegar a cortar, a extirpar el lóbulo frontal del cerebro. Y se usaba para tratar las enfermedades mentales, Sonia. Difícil de creer esto, Jorge. Axel, tú nos mencionabas sobre el Hospital San Miguel Arcángel administrado por las monjas de Caridad. Sin embargo, no solamente en este hospital cometieron torturas. ¿Cuál otro puedes mencionarnos? Sí, seguimos pues entonces con las monjas de supuesta caridad, y lo ponemos entre comillas porque hoy en día ya sabemos la verdadera cara de esta orden religiosa y del Vaticano en sí. Bueno, otro hospital sería St. Julien Psychiatric Hospital, que en sí, bueno, siempre lo nombran atrás de un santo, ¿verdad? El Vaticano tiene esa costumbre. En este caso, pues, las Hermanas de Caridad de Quebec tenían este otro hospital llamado San Julián, y también otro que se llama Saint Ferdinand de Halifax, que en sí esto estaba ubicado también en Vernierville y se llama San Fernando. Entonces ahí tenemos evidencias, nos cuenta Rod Viano, de que los huérfanos eran encerrados por años en un lugarcito así bien pequeñito, que en sí era como una cárcel en sí. Casi no le daban de comer, los abusaban sexualmente en ese hoyo, mejor decirle así, porque en realidad era de un aspecto muy malo, que a un animal se le trata mejor. Los mataban ahí, los ponía, bueno, usaban como experimentos humanos para... Las industrias farmacéuticas ocupan a estos niños para probar sus drogas. Antes de llevarlo al mercado, pues lo prueban con estos niños, y entonces ellos les tocaban, pues imagínense, tomarse todas las pastillas que decían, todas las medicinas, sin saber el daño que le estaba haciendo a los niños. Incluso tenemos un tremendo testimonio que Jorge nos tiene los detalles sobre este hospital de Saint Julien. ¿Jorge? Sí, Axel, yo le pido a la audiencia que ponga mucha atención, porque esto es lo que define el perfil realmente corrupto de la Gran Ramera Vaticana. Mira, tenemos el testimonio de Miriam Kelly. Ella vivía en Drummondville, en Quebec, y cuando tenía 4, 5 o 6 años, una monja la torturaba. ¿Cómo era esta tortura? La monja le introducía la pata de una silla en el recto de la niña.
Imagínate eso. También Miriam fue golpeada con una cadena por 3 monjas mientras que permanecía en una celda cuando ella tenía 16 años. Y la tuvieron ahí muchísimo tiempo. Y también la seguían torturando porque Miriam decidió un día dejarse morir, realmente suicidarse. Ya era demasiado la tortura y el dolor que sufría a manos de las monjas. Entonces dejó de comer. Y cuando las monjas de las Hermanas de la Caridad de Quebec notaron que ella ya no estaba comiendo, le advirtieron que si no comía, iban a regresar y le iban a introducir un ratón en la garganta. Imagínate ese tipo de torturas, Axel y Sonia. Entonces las monjas regresaron y como no había comido Miriam todavía, a pesar de esa advertencia, la llamaron que era psicópata, le abrieron a la fuerza la boca, le mantuvieron abierta la boca y le metieron un ratón vivo en la garganta. Y Miriam todavía está viva y ahora ha contado su historia a Axel y Sonia. Desgarrador, Jorge, este testimonio. Una bebé de 5 añitos y una joven sometida a esta crueldad. ¿Qué clase de monstruo es esta monja? ¿Cómo se atreven a cometer este acto de barbarie? Y aún pretende que se les respete. ¿Con qué autoridad exigen respeto? Lo mínimo que se exige para ellos es cadena perpetua, aunque esto es poco, porque ni la muerte es suficiente para pagar estos crímenes tan atroces que han cometido. Increíble. Axel, ¿tú tienes otro hospital para mencionar? Sí, así mismo es, Son. Imagínense, tenemos muchísimos más. E incluso, pues, el próximo hospital católico que tenemos en nuestra lista en el día de hoy es el St. Anne Psychiatric Hospital. Y también el Bay St. Paul. Bueno, el nombre sigue igual porque esos hospitales todavía siguen ahí. Estos dos hospitales, el primero siendo de Santa Ana, imagínense, los dos han sido administrados por las pequeñas franciscanas de María. Imagínense eso. Estas monjas siempre usan diferentes nombres. Esa es la especialidad ahí del Vaticano, de usar diferentes nombres como para que la gente no se dé cuenta que es el mismo perro con diferentes collares, ¿ok? Entonces aquí, y para también dividir cuántos dineros tienen, para que la gente nunca sepa en realidad la cantidad de dinero que tiene el Vaticano en sí. Bueno, entonces nos cuenta Rod Viennot, y también lo destaca en su libro, que en estos dos hospitales administrados por las pequeñas franciscanas de María, ellos transportaban ilegalmente a miles de niños de Canadá, específico ahí los huérfanos Duplessis, fuera de Estados Unidos y los llevaban ahí de Canadá y los llevaban a Estados Unidos. ¿Para qué? Para llenar sus instituciones americanas allá católicas y para usar a los niños como experimentos humanos en estas instituciones americanas. O sea, ¿qué es lo que estamos escuchando en el día de hoy? De aquí claramente se puede ver que este es un crimen organizado porque entre países, estas monjas, a través de la red mundial del Vaticano, fácilmente pueden enviar a miles de niños de un país a otro fácilmente. Ellos se especializan en falsificar documentos, bueno, pero con ese falsa apariencia de piedad hacen pasar como que si están ayudando a los niños y en sí, imagínense, ahí está claramente de que el fin de ellos era llenar sus instituciones y no para ayudarlos, sino que ellos recibían dineros para estos experimentos humanos por parte de las industria farmacéutica y también por parte del gobierno, de que mientras ellos tienen un niño en su institución católica, ellos reciben a diario dinero por cada niño. Entonces, la idea es de llenar sus instituciones y si es necesario llevar y trasladar niños de un país para otro, lo hacen, que es lo que vemos en este caso. Ahí y tenemos pues hasta el nombre de la orden que se encargó de esto, y en esta vez es las pequeñas franciscanas de María allá en Quebec. ¿Qué le parece, Sonia? Impactante, Axelita. Es bien claro y evidente que la motivación real del Vaticano
en tener tantas instituciones como escuelas residenciales, hospicios, orfanatos, hospitales, siempre ha sido la del dinero. Nunca le ha importado en sí ayudar a las personas y a los más necesitados, sino es llenar sus bolsillos de dinero. Jorge, ¿qué otro hospital crees tú que sería bueno destacar? Sonia, también tenemos hospitales protestantes, o sea que las hijitas de la ramera vaticana también han participado en todo esto. Y el siguiente en nuestra lista es el Hospital Protestante de Verdun en Montreal, que ahora se le conoce como el Hospital Douglas. Allí era el doctor Heinz Lehmann quien se encargaba de hacer los experimentos y las torturas a todos los huérfanos Duplessis. El doctor Heinz Lehmann llegó a Canadá en 1937. Él era de Alemania y trajo a Canadá una droga muy poderosa que se conoce como clorpromazine. Esta droga también se le llamó en el Quebec francés, se le llamó Largactil y se usaba con los huérfanos de Duplessis en el principio de los años 40. Y algo importante que hay que conocer, Sonia y Axel, es que la Comisión de Salud de Canadá le dio permiso a este doctor para usar esta droga hasta 1957. O sea que por más de 20 años él utilizó las drogas sin ninguna autorización y sin que fuera supervisado, digámoslo así, por el gobierno canadiense. Es más, nadie sabe si este doctor Heinz Lehmann realmente era doctor, si tenía algún título médico. Pero él se convirtió en un doctor especializado en experimentos con los huérfanos Duplessis e hizo una gran amistad con otro muy famoso doctor y famoso por su maldad, que es el doctor Ewen Cameron. Este doctor también estuvo involucrado en experimentos humanos con los huérfanos Duplessis y se le conocía al proyecto de control de mentes MK Ultra. Hay mucha información escrita acerca de estos experimentos del control de la mente que fueron llevados a cabo en los años 50 y en los años 60, pero lo que la mayoría de gente no sabe es que los experimentos fueron conducidos en huérfanos y en instituciones religiosas, específicamente en instituciones católicas. Incluso Axel nos va a traer más adelante más información sobre este supuesto doctor Ewen Cameron y los experimentos en los hospitales católicos. Axel, regreso a ti con la información del doctor Cameron. Excelente, Jorge. Así mismo es. Pues imagínense que este doctor Ewen Cameron ocupó a miles y miles de niños en experimentos humanos en estas instituciones católicas. Una de ellas ha sido Royal Victoria Hospital. En este momento, pues, este hospital hoy en día se llama Instituto Memorial Allen de Montreal. O sea que todavía sigue ahí esa institución. Es muy bueno destacar que el Dr. Ewen Cameron era el presidente, escuchen esto, el presidente de la American Psychiatric Association. Eso viene siendo la Asociación Psiquiatría Americana. Imagínense, si es el presidente de esa asociación, entonces fácil para ellos obtener documentos falsos. Incluso eso fue lo que hicieron. Lo que pasa es que el Vaticano, juntamente con el Premier de Quebec, que es el Duplessis, se dieron cuenta que podían obtener fondos del gobierno por tener a los niños en los orfanatos. Sin embargo, si convertían a hospitales mentales, se dieron cuenta de que iban a recibir aún más dinero de parte del gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, Dr. Ewen Cameron, siendo el presidente de la American Psychiatric Association, entonces hicieron falsos documentos que incluso Rod Viennot nos dio copia de esos documentos falsos y lo pueden ahora ver ahí en la pantalla como ejemplo de eso. Entonces, imagínense que ellos agarraban un orfanato y en una misma semana los convertían en un hospital mental. Imagínense, o sea que ahí se puede ver la verdadera cara del Vaticano. Bueno, entonces este Dr. Ewen Cameron hizo estos experimentos humanos ahí en ese hospital Royal Victoria Hospital de Quebec
y también en el hospital St. John de Dieu Psychiatric Hospital, que viene siendo el Hospital San Juan de Dios. Y todavía esa institución queda ahí en Quebec. Incluso nos comenta Rod Viano que hay unos cementerios clandestinos donde si van y exhuman estas partes, que incluso eso es lo que él está logrando en estos días, está recibiendo poder hacer, y que lleguen los medios de comunicación allá para que puedan comprobar que esos niños fueron torturados y asesinados, y ahí van a encontrar las evidencias. Entonces, imagínense todo lo que pudieron lograr ahí con el Dr. Ewan Cameron siendo el presidente de la American Psychiatric Association. O sea que podemos ver ahí cómo el Vaticano ha trabajado con estas grandes asociaciones y también con los gobiernos para encubrir estos delitos, Sonia. Hemos escuchado evidencias de diferentes órdenes de monjas católicas, incluyendo a las Hermanas de la Providencia, Hermanas de la Caridad de Quebec, las Pequeñas Franciscanas de María, pero sabemos que Jorge nos trae más evidencias de otra orden católica. Adelante, Jorge. Así es, Sonia. Mira, los nombres cambian, pueden tener muchos nombres, pero en realidad son la misma ramera, las mismas vestimentas. Entonces, otro nombre que sale a relucir en esta investigación es el de las hermanas dominicanas. Las hermanas dominicanas eran las encargadas del Hospital Psiquiátrico de San Carlos, en Joliet, Quebec. Y déjame contarte que hay unos testimonios muy impactantes por huérfanos Duplessis, aquellos que todavía han quedado vivos y que han podido dar su testimonio, como Paul Sanavan y Jean-Guy Labrosse, que han testificado ante comisiones como la Comisión Bedard en 1961, que ellos vieron a huérfanos con las cabezas alargadas. Imagínate la tortura, el tormento, los experimentos que llevaron a que huérfanos pudieran tener la cabeza alargada. Y también han testificado que el Hospital de San Juan de Dios transfirió a 1,000 huérfanos Duplessis a otro hospital, al Hospital de la Anunciación, que estaba en unas montañas, y que 600 huérfanos Duplessis también fueron trasladados al Hospital de San Carlos, que es un hospital psiquiátrico. Entonces, 1,600 niños y niñas sanas fueron etiquetados ilegalmente como enfermos. Y esto les quitó toda la vida, les quitó la educación, les quitó a las familias, les quitó la oportunidad de ser felices, Sonia. Ese es el legado con los huérfanos Duplessis de las órdenes religiosas de monjas católicas, y que fornicando con las autoridades destruyeron todas estas vidas. No existen palabras para describir lo que estos seres han hecho. La palabra crueldad, maldad, corrupción son pequeñas al lado de lo que estos religiosos han cometido. Recibimos que el mundo despierta, investiga y descubre la verdad de lo que hay detrás de estas mujeres y hombres que se esconden detrás de la piedad. Pero todo esto está saliendo a la luz, y es gracias a nuestro director y padre, doctor José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo Hombre, quien con sus directrices y cobertura angelical nos dirige en este hermoso proyecto de desenmascarar a la Gran Ramera, institución de crimen organizado que pronto desaparecerá. Nuestros ojos verán el humo de su incendio. Los invitamos a la segunda parte de este programa pronto aquí por NetGracia. Agradecemos a nuestros oyentes por el tiempo dedicado a este programa y a nuestros colaboradores Axel y Jorge por el tiempo invertido. Bendecidos, la mejor tarde para todos. Y después quiere que los respete las religiones nuestras. La religión no se respeta, se destapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Si quieres estar al tanto sobre las más recientes noticias que no publican los medios acerca de los crímenes de los religiosos y del Vaticano, te invitamos a ingresar a nuestro blog www.protegeatushijos.org. Aquí podrás encontrar noticias, reportes, escándalos y evidencias irrefutables
sobre los crímenes de este sistema corrupto. Entra ya y protege a tus hijos, destapando los crímenes del Vaticano.